Jesús, Diablo. mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Deuteronomio 31:8. No temas ni te desalientes, porque el Señor siempre irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, ni nunca te va a abandonar. El Señor nunca nos abandona. Amén. Mire, quiero iniciar dando nuestra solidaridad con Danilo Ginebra, con Freddy Ginebra, con Pucci, mis amigos. Danilo Ginebra es el presidente de Altiz. Freddy es un gran amigo de todos nosotros, lo mismo que Pucci, por el fallecimiento de José Alberto Ginebra Widicelli, que falleció, es el padre de Danilo Ginebra, el presidente de Altiz. Está siendo velado en la Capilla La Paz de la Funeraria Blandino desde las 9 de la mañana y va a ser enterrado hoy a las 3:30 de la tarde. Así que toda nuestra solidaridad a Danilo, nuestro amigo, hermano, presidente de Altiz, a Freddy, a Pucci, a toda la familia. Eury, murió también la hija de Eugenia Rojo. Ay, sí, Verónica. Sí, Verónica. La chef Verónica. La chef Verónica. Una muchachita, 45 años. Nuestra solidaridad con ellos también. Wow. Miren, la encuesta de RCC Media da en el clavo un elemento que todas las encuestas y todo el que de alguna manera se mueve alrededor de la comunidad dominicana, de la población dominicana, lo certifica y lo confirma. ¿Cuál es la preocupación de toda la gente, de la población en sentido general? Es el alto costo de la vida, el alto costo de la canasta familiar. Y esto, lógicamente, también tiene su evaluación en los propios datos, en las propias cifras y en la propia evaluación que da el Banco Central de lo que es la evolución de la canasta familiar. De acuerdo a las informaciones dadas por el propio Banco Central, en los últimos 3 años, o sea, del 2000 al 2003, ha habido una variación significativa de el costo de la canasta familiar. En un cuadro que presenta el propio Banco Central, se plantea que en el año 2018 el costo de la canasta familiar promedio que ellos calculan era de 33.758 pesos y en el día de hoy, según el propio Banco Central, a final del 2022 era de 43.210 pesos. 33.758, 43.210, es decir, 10.000 y pico, casi 11.000 pesos más ha subido la canasta familiar. Y cuando sube la canasta familiar es el impacto de lo que tiene que ver con los niveles de inflación, que evidentemente en los últimos tiempos han sido una de las graves preocupaciones, uno de los principales retos que ha tenido el gobierno, por lo cual ha tenido que estar tomando una serie de medidas importantes. ¿Cuál es el nivel de inflación? Según el Banco Central, los niveles de inflación, tanto en el 2001 como 2002, han sido los más altos en los últimos tiempos en la República Dominicana y de lo más alto, ¿verdad?, en el periodo, porque 20 años atrás, en los 20 años, sobre todo los 16 de gobierno, los 8 de Leonel y los 8 de Danilo, la inflación nunca llegó a 5%, siempre se mantenía alrededor de un 4%. Tanto en el 2001 como en el 2021 como en el 2022 ya la inflación se duplicó, 7 puntos y pico en uno, casi 8 en el otro, alrededor promedio en 2 años casi de un 16% de niveles de inflación, lo que eso dispara de manera inmediata la canasta familiar. En el 2002, según el Banco Central, el costo promedio de la canasta familiar cerró 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos más y, lógicamente, los niveles de inflación la llevaron a que en los últimos 3 años se triplicara prácticamente esa diferencia entre los años anteriores por los niveles de inflación. ¿Qué provoca esto? ¿A qué se debe? O sea, esta escalada, y si se mide interanual, que parece que es uno de los elementos también que muestran con más claridad, el propio Banco Central mide de forma interanual la inflación entre 2021 y 2022, de abril a abril. Si la medíamos interanual de abril 2021 a 2022, alcanzaba casi un 10%, 9.64%, según los datos del propio Banco Central. Eso implica que los niveles de inflación han llevado a graves situaciones, sobre todo a los sectores que tienen poco ingreso o que no tienen ingreso. Y al mismo tiempo, eso se ha expresado en algo que es lógico, en la medida en que aumenta los niveles de la canasta familiar, quiere decir que gente no puede accesar a comer las 3 comidas o a tener dinero suficiente para garantizar los alimentos y por tanto suben los niveles de pobreza. Y eso mismo se ha dado también en la República Dominicana, en toda América Latina por la pandemia, pero también en República Dominicana, que lógicamente hay que decirlo, que es una de las
de las economías que venía con tanta solidez, que ha podido enfrentar con mayor fortaleza la pandemia, pero que también ha provocado un incremento, según los organismos internacionales, de un crecimiento de la pobreza de 2.4 puntos porcentuales. Es decir, la pobreza en los últimos 2 años, 2021-2022, ha tenido un crecimiento de casi un 3%, lo que implica que un margen importante de la población ha estado excluida de lo que tiene que ver la facilidad de los ingresos. Esto estamos hablando de la política oficiales del gobierno dominicano y de los organismos internacionales. De acuerdo a este boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria en República Dominicana, en el 2021, según los datos oficiales, estoy hablando, la tasa de pobreza entre las mujeres, que han sido las más afectadas, se aumentó casi en un 1.5%, hasta situarse ahora mismo en un 25.78% de pobreza, que en relación con los hombres es solamente de 21.80%. Es decir, el incremento de la pobreza ha afectado más a las mujeres que a los hombres. Y, lógicamente, esto es un reto porque decía incluso el propio director de Economía, Planificación y Desarrollo, que ellos tienen como un reto reducir la feminización que se ha dado de los niveles de pobreza, que tiene algunos niveles de explicación también el hecho de que hay muchos hogares que ahora mismo están dirigidos por mujeres, por la situación de la separación de los matrimonios y la realidad especial que tienen las mujeres en estos tiempos. Es decir, que hay un incremento significativo de lo que tiene que ver la canasta familiar por los niveles de inflación del 2018, que estaba en 23,000 pesos, al 2022, 43,000, más de 10,000 pesos de diferencia. Los niveles de inflación han afectado de manera sensible todo lo que tiene que ver con las personas que tienen ingresos, que se los degrada de manera inmediata, y con los que no tienen porque se les dificulta más poder asumirlo, y ha incrementado los niveles de pobreza en nuestra nación. Esto es uno de los grandes retos que tiene el gobierno ahora mismo, porque los niveles de pobreza parece que van a seguir, de inflación parece que van a seguir incrementándose, porque la política para enfrentar los niveles de pobreza es la subida de las tasas de interés. Y hay un momento donde usted sube la tasa de interés que prácticamente se convierte en ineficiente. Sí. Es decir, fue una arma importante, efectiva en unos primeros momentos, pero ya llega un momento donde tiene efectos tan graves, la escasez de dinero, el costo del dinero, que limita entonces los niveles de producción y va a afectar la creación de empleos, que es una de las formas más inteligentes y efectivas para enfrentar los niveles de pobreza en cualquier economía. La creación de empleos es uno de los elementos fundamentales. Si usted sigue, como parece que va a seguir el Banco Central y el gobierno, incrementando las tasas de interés, ellos han hecho una reducción momentánea o una paralización de los incrementos, pero ya los Estados Unidos anunciaron una nueva subida de la tasa de interés, por lo cual aquí se prevé que habrá nuevamente subida de tasa de interés. Y esta subida de la tasa de interés lo que provoca es precisamente escasez de dinero, escasez o dificultades para la inversión, por lo tanto para la producción, y por tanto afecta de manera directa a la creación de empleos. Y en la medida en que menos empleos se empleen o se pierdan empleos, aumentan los niveles de pobreza y los niveles de miseria de la República Dominicana. Ese es uno de los grandes retos de este gobierno, que por la política que está implementando, lógicamente está tratando por todos los medios de impulsar lo que ha sido el elemento más ineficaz del presente gobierno, es su capacidad de inversión pública. Ha tenido una escasa capacidad de inversión pública. Ustedes ven que ahora hay una especie de arremetida, que ojalá dé resultado, porque si es inaugurando cosas que ya están inauguradas o haciendo cosas que solamente van a anunciar que se van a hacer pero no se hacen, lo que eso va a provocar es precisamente aumentar los niveles de desempleo, aumentar los niveles de fracaso en la inversión del gobierno y por vía de consecuencia aumentar los niveles de pobreza en la República Dominicana. Cambio y fuera.